Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Y hoy voy a empezar agradeciendo a Nikolai Mikhailov, ese gran amigo de la casa, quien nos ha recibido en Moscú el año pasado y donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Georgi Malinetsky. Y lamentablemente se perdió este material tan precioso, tan importante para nosotros, pero pudimos realizar una nueva entrevista y esto gracias a la buena predisposición de ambos. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de poder realizar esta charla con Georg, ¿no? Porque lo cierto es que vivimos en tiempos de vértigo, donde los datos, ustedes saben mejor que yo, los datos sobran. Bastan teclear lo que quieran en Internet y van a encontrar todo tipo de datos, pero lo que escasea, y escasea de verdad, es la comprensión, ¿no? Donde las palabras colapsos, crisis, transformación, futuro, se repiten hasta vaciarse de contenido. Pero, ¿qué pasa? Se pusieron a pensar, ¿y si pudiéramos mirar más allá del humo? Y si existiera una forma de anticipar el curso de la historia, no desde la ideología, sino desde las estructuras profundas de la civilización. Si pudiéramos mirar más allá de esta visión distorsionada que nos refleja este espejo de las grandes élites actuales. Y por eso buscamos a uno de los científicos más lúcidos de la Rusia contemporánea, el profesor Georgi Malinetsky. Es físico, matemático, sinergético, especialista en modelos complejos, autor de decenas de libros y artículos académicos, pero también es un hombre sensible, atento, caballero, con la mirada de quien ha estudiado las leyes del caos y sin embargo no ha perdido la fe en el ser humano. Así que le enviamos 9 preguntas clave y las respondió cada una en un video. Y en cada una de ellas desplegó conocimiento, cierta ironía, referencias históricas, poesía y una humanidad que espero que los vaya a desarmar al igual que a mí. Porque Malinetsky no solo es un gran científico, es así, como quien no quiere la cosa, un caballero que está enamorado de la vida. Así que lo voy a presentar formalmente. Georgi Malinetsky es doctor en ciencias físico-matemáticas, investigador del Instituto Keldysh de Matemática Aplicada, que es la Academia de Ciencias de Rusia, profesor del Instituto Físico-Técnico de Moscú y especialista en sinergética, teoría del caos y dinámica no lineal. Sus investigaciones abarcan desde modelos de colapso civilizatorio hasta el papel de la inteligencia artificial en el futuro global. Es autor prolífico, conferencista internacional y figura destacada del pensamiento científico ruso contemporáneo. Así que, Georgi, va la primera pregunta. ¿Cuáles son los indicadores matemáticos o estructurales que anticipan el colapso de una civilización? Claro, hay tales signos. Bueno, como decía Lenin, cuando surge una revolución, cuando los de arriba no pueden, pero ellos quieren. Además, tenemos literatura clásica que señala con claridad dónde está el problema. Tenemos un sujeto que dirige un objeto y un objeto que ejecuta lo que dice el sujeto. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando el objeto ya no entiende qué está pasando. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas veces en América Latina la gente ha votado por populistas? Simplemente no entienden qué hay detrás de esa figura. Cuando alguien habla de liberalización, de terapia de choque, la gente no comprende que eso significa que van a sacar dinero directamente de sus bolsillos. Otro ejemplo sencillo. Europa estaba fuertemente orientada al gas ruso, más barato que el estadounidense. Explotan el gasoducto Nord Stream y uno se pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Los precios suben, surgen problemas enormes, pero la gente actúa como si nada pasara.
Segunda variante, los de arriba no comprenden en qué estado está el sujeto. Un ejemplo típico de nuestra historia rusa, el zar Nicolás II recibió un país en el que crecía la población, el capital se fortalecía, la industria crecía. Pero para mostrar cuán grande y poderosa era Rusia, decidió emprender una pequeña guerra victoriosa. Esa pequeña guerra victoriosa iba a ser contra Japón. Los razonamientos son así, no entiende en qué estado está el objeto. La mitad de la población de Rusia estaba en contra de esta guerra. No entiende en qué estado está Japón, pero no entendía en qué estado estaba su propio pueblo. La mitad estaba en contra de la guerra, ni tampoco entendía en qué estado estaba Japón. Ahí está el pequeño Japón, ahí está la gran Rusia. Y vino una dura derrota, y siguió el juego de los aventureros sin entender la realidad. El resultado fue simple y muy triste. Tras perder una sola batalla, todos los países que esperaban recuperar sus colonias comenzaron a prepararse para la guerra. En 1905, Francia y Alemania comenzaron a prepararse, porque hasta ese momento existía la sensación de que Rusia tenía un ejército imbatible, capaz de arrasar con Europa si lo deseaba. Pero esta derrota demostró que no era así. Esta es la segunda variante, pero existe una tercera, y quizás sea la más triste de todas. Según los mitos griegos y la historia de la guerra de Troya, Apolo se enamoró de Casandra, le dio el don de la profecía y le dio un maravilloso don, predecir el futuro, preverlo, pero esperaba obtener su amor, pero Casandra lo rechazó, pero ella rechazó su amor. Entonces, como castigo, le concedió otro don, predecirás todo correctamente, pero nadie creerá en tus predicciones. Y así fue. Casandra decía cosas simples, decía lo que no se debía hacer. Decía, por ejemplo, que no debían introducir ese caballo en la ciudad. Temed a los griegos, incluso cuando traen regalos, pero nadie la escuchó. En ese sentido, la situación actual de la clase media es trágica, porque justamente quienes investigan, pronostican, enseñan, curan, pertenecen a la clase media. Y con las transformaciones recientes en Europa, el número de personas en la clase media ha caído drásticamente. Las comparaciones internacionales muestran eso con claridad. A veces ese gráfico se llama la trompa del elefante. Los ricos se han vuelto aún más ricos, ha aumentado el bienestar por debajo de la clase media en Asia sudoriental y la clase media está estancada o ha empeorado. ¿Qué significa eso? Significa que nadie necesita ya sus pronósticos. Y por eso lo que está pasando en Argentina, donde se está eliminando la evaluación y el rol de la clase media, es extremadamente peligroso. Eso, en esencia, corta el futuro de Argentina. Claro que se puede prever, pero no alcanza con prever. Hay que actuar, y eso depende probablemente de quienes nos están escuchando. Bueno, como ven, así empezamos, ¿no? Fuerte. Malinetsky no esquiva el bulto. El colapso no es un mito, chicos. Tiene patrones. Y nuestra región, Latinoamérica, no está exenta a ello. Y por eso le voy a preguntar, desde la sinergética, ¿cómo se modela la concentración del poder en las sociedades? ¿Para qué hablar de política? Pensemos en algo más simple, la economía. El desarrollo económico de un país tiene, en esencia, dos formas de gestión. Primera opción, observás quién gestiona mejor cada asunto. Entendés que la gente naturalmente quiere ganar más y trabajar menos. Entonces, claro, se agruparán, pero vos tomás medidas. No. Tiene que haber competencia. ¿Para qué? Para poder elegir lo mejor. Doy un ejemplo sencillo. Durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, la URSS decidió qué aviones fabricar. Antonov, Ilyushin, Yakovlev, Polikarpov, Lavochkin. ¿Para qué tantos? No porque sobrara el tiempo ni el dinero. Era importante desarrollar el pensamiento ingenieril y militar y poder elegir lo mejor. Es una situación normal. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Ahí nació el famoso Silicon Valley. Hay una competencia feroz. De cada 1000 startups, apenas 7 reciben fondos de capital de riesgo. Se necesita variedad para poder elegir. Hoy se admira a China. Allá hay unas 6.000 empresas automotrices. En Rusia, apenas unas pocas. ¿Por qué? Porque los lobistas determinan qué se necesita y qué no. Y si hay buenos lobistas, no hay competencia. Queda una sola empresa. También es resultado de una autoorganización que absorbe todo.
Un ejemplo, en el complejo militar industrial de EEU, la gigantesca empresa Lockheed decidió fabricar el avión F-35. Te lo digo, es el arma más cara de la historia. Cuesta 1,5 millones, no 1.000 millones, $1,5 millones por unidad. Después de 10 años desarrollándolo, descubrieron que tenía 1.000 defectos, 8 de ellos especialmente peligrosos. Durante su mandato, Donald Trump dijo: ya no tenemos control sobre el dinero que devora esta empresa gigantesca. Y entonces, frente a esa situación, hizo algo claro. Apostó por muchas empresas jóvenes que ofrecieran enfoques alternativos, entre ellas la de Elon Musk. ¿Por qué creció la empresa de Musk? Porque hay competencia feroz. Varias empresas privadas compiten con el Estado. En Roscosmos trabajan casi 180.000 personas. En las empresas privadas estadounidenses del sector apenas 12.000, porque se crearon condiciones para la competencia. Se les da acceso a tecnologías, proyectos, recursos, como Tugaevich en defensa. Una de las empresas más prometedoras es Anduril. Anduril es como la espada de Aragorn. En Estados Unidos está de moda El Señor de los Anillos, y estos emprendedores propusieron un enfoque completamente nuevo para crear sistemas militares que las grandes compañías no pueden desarrollar. Por lo tanto, la situación es muy simple. O bien confiamos en la competencia y evaluamos a las personas según lo que han logrado, o apoyamos únicamente a los nuestros, como ocurre en lo que se llama la vertical del poder. Y entonces, digo con ironía, cada uno debe encontrar cómo vivir en esta realidad. Ahí lo vieron. Después de hablar de colapso, viene la raíz, el poder. ¿Cómo se organiza? ¿Qué pasa cuando se concentra demasiado? ¿Y qué ocurre cuando se diluye? Y por eso viene esta próxima pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial refuerza o debilita las hegemonías globales? Soy el editor jefe de la revista Inteligencia Artificial. Y cuando la hojeas, parece que lees cuentos. Pero solo una pregunta: ¿son cuentos buenos o malos? ¿Tienen un final feliz o triste? Esa es una pregunta complicada, de verdad. Veamos las predicciones actuales. Según el destacado especialista en inteligencia artificial Kai-Fu Lee, quien tiene un libro titulado Superpotencia de la inteligencia artificial de América, China, el Valle del Silicio. En 10-15 años, la mitad de los trabajadores en EE.UU perderán sus empleos actuales, debido a la computadora y la inteligencia artificial. La pregunta natural es: ¿qué hacer con estas personas? No tienen lugar para vivir. No saben hacer algo. Además, que se dediquen a la creatividad. Pero sociólogos y psicólogos nos dicen que solo un pequeño porcentaje de personas saben y les interesa. En mi opinión, surge un problema muy agudo, una agudeza que se subestima. Pero eso no es lo principal. Veamos lo siguiente: ¿cómo afectan las nuevas tecnologías a la... ¿Qué eligieron a Roosevelt en su momento? Parecía tener poco apoyo y muy simple. Entendió cómo usar la radio. Además, cuando no tenía apoyo en todo el aparato estatal, comenzó a dar charlas junto a la chimenea. Eran enormes transmisiones de radio, maravillosas. Parece que una persona cuenta con inspiración. Casi 40 personas trabajaron en cada transmisión. Compitió varias veces. Pero fueron estas transmisiones, dirigidas a los padres de familia, las que mostraron lo que esperaba del pueblo americano. La radio dio un paso muy importante. El siguiente paso: ¿por qué eligieron finalmente a John Kennedy? Usó la televisión de manera increíblemente activa. Joven, guapo, enérgico, ansioso por transformar América rápidamente. ¿Por qué eligieron a Donald Trump? ¿Por qué las terceras elecciones fueron tan cercanas? Muy simple. Sociólogos y expertos en tecnología informática dicen que las redes sociales jugaron un papel decisivo. A través de Internet se descubre quién tiene qué intereses, qué educación. Quienes quieren firmemente se tienen en cuenta. Quienes quieren votar por los republicanos tampoco. Lo importante es el intervalo. ¿Qué hacer con el... A cada persona se le da información individual hasta que comienza a transmitirla y convencer a otros. Pero eso es la etapa anterior. Ahora imagina que esto será inteligencia artificial en su totalidad. ¿Qué significa eso?
Significa que alrededor de cada uno de ustedes la realidad virtual crea un supervisor que conoce sus modestias, sus intereses, sus problemas y les da la información que necesitan. ¿Para qué se da esta información? Muy simple. Para construir una sociedad en una nueva paradigma, en la cima. Aquellos que poseen la información son menos del 1%. Quien posee la información lo posee todo. Segundo, las mismas personas que mantienen la computadora y la industria también son un pequeño grupo, pero también necesitan cierta información para poder realizar su trabajo profesionalmente. Y tercero, somos nosotros, que debemos estar en un capullo de comodidad. Todo está bien, hay guerras, no importa, no importa. Capullo de comodidad. La inteligencia artificial puede cambiar radicalmente nuestra realidad y empeorar nuestra vida. El cuento puede no durar mucho. Entramos en el siglo XXI con una paradoja. Más tecnología, menos libertad. ¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en este tablero geopolítico? ¿Es liberadora o nos encadena más? Son buenas preguntas, ¿ah? Así que le pregunto, ¿cómo puede la ciencia seguir siendo objetiva en medio de discursos políticos? Creo que aquí es mejor volver a los clásicos. ¿Cómo se ponen de acuerdo los científicos entre sí? Cada uno de ellos cree que es tan grande que puede no escuchar a los demás. La respuesta la dio en su momento Galileo Galilei. Aconsejó medir todo lo medible y hacer medible lo que no lo es. Se puede hablar de algo en muchos casos cuando medimos con más precisión lo que hay de un lado, o predecimos. Esta es la segunda cosa. Por eso es el paradigma de Galileo. Aseguró un crecimiento vertiginoso, al menos durante 3 siglos, de las ciencias naturales, matemáticas, física, química, biología. Sí, es una ciencia cuantitativa. ¿Cuál es el problema en la ciencia pacificadora? En cierta medida el paradigma se rompe. Está relacionado con esto. Se puede razonar de una manera, se puede razonar de otra, como les plazca a los políticos. La segunda cosa, muy importante a mi parecer, ¿y por qué en realidad no se desintegra la escuela matemática? ¿Por qué no se desintegra la matemática? Y la razón es muy simple. Han destacado y destacan una pequeña cantidad de problemas fundamentales. Los griegos fueron matemáticos excepcionales, pero destacaron claramente qué problemas no podían resolver. ¿En qué se diferencia un profesional de un aficionado? El aficionado cree que lo sabe todo y el profesional entiende en qué es competente y en qué es un problema. Necesitas dividir un ángulo en 3 partes iguales, con compás y regla, con compás y regla. Entendieron claramente que no podían resolver este problema. No pueden. Entiendo que lo comprendieron, probablemente, siglos antes de nuestra era. Generaciones de matemáticos trabajaron para resolver este problema o demostrar su irresolubilidad. Su irresolubilidad, parecía que no importaba en cuántas partes, compás. Su irresolubilidad solo se entendió en el siglo XIX. ¿Y qué? Pues que si no hubiera sido por este camino, no se habría creado el álgebra moderna. No tendríamos teléfonos móviles, no tendríamos un montón de tecnologías. Es decir, entienden, hay una pequeña cantidad de problemas en los que hay que concentrarse. Desafortunadamente, el problema es que en muchas disciplinas esto no está relacionado con esto, la dilución de la comunidad científica. Y otro punto muy importante. Miren, escuchamos a los científicos, hicimos esto, ¿salió bien o mal? Y todos olvidan quién aconsejó actuar así y quién aconsejó actuar de la manera opuesta. La ciencia muere por la memoria corta. Si tomamos el liderazgo de Sasuchiv, estas personas aconsejaron hacer esto. Hicimos esto, salió mal. Entonces eso significa que esta teoría no es correcta. Aprendemos de nuestros errores. A mi parecer, la sociedad aprende de los errores mucho peor que una persona individual. Y finalmente, lo último. Objetivo de cualquier ciencia es la predicción. Podemos evaluar diferentes disciplinas científicas por lo bien que predicen. Parecería, y la historia, sí, la historia también. La historia estudia lo que fue, pero ¿para qué? Para averiguar ciertas pautas generales y mirar hacia el futuro. Existen varias concepciones, y en nuestro instituto, donde tengo el honor de trabajar, en el Instituto de Matemáticas Populares de Sochi, de la Academia de Ciencias de Rusia, hubo una serie de la historia matemática.
Mi estudiante de posgrado, al parecer, defendió la primera tesis en nuestra historia sobre la historia matemática, donde realmente se crearon herramientas que permiten predecir en este importante campo. Por lo tanto, por supuesto, si la sociedad crea que la comunidad científica se desintegra, por supuesto, hay que tomar medidas. Y otro discurso más sencillo. Es absolutamente necesaria la interdisciplinariedad y la comprensión de a qué llevarán sus acciones. Cuando la NRA Confirmation creó el reactor atómico, preguntamos, bueno, entienden que la bomba atómica es la muerte de una gran cantidad de personas. Él se encogió de hombros. Sin embargo, es una física maravillosa. La situación no es así. Ahora hay que pensar en cómo se utilizarán los resultados teóricos y mirar más ampliamente, teniendo en cuenta no una, sino varias recetas científicas. Como dijo uno de los grandes químicos, si una persona solo sabe química, lo más probable es que ni siquiera la conozca lo suficientemente bien. Hay que saber más. Y porque sí, incluso la ciencia es campo de batalla, ¿no? Puede mantenerse independiente o también cae en la lógica del poder. Y viene nuestra próxima pregunta. ¿La historia sigue siglos matemáticos o es impredecible por naturaleza humana? Si todo cambiara caóticamente, podríamos construir muy pocos modelos, habría muy poca comprensión. En mi opinión, la rotación regular de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de los planetas en el cielo, resultó ser un factor extremadamente importante para que se desarrollaran habilidades naturales. Para aprender a predecir el movimiento de los planetas se necesitó un esfuerzo enorme. Y precisamente esta tarea fue en la que trabajaron Ptolomeo, Copérnico y Newton para resolver. Lo mismo es característico de los procesos sociales. El destacado economista soviético-ruso Nikolai Dmitrievich Kondratiev introdujo la teoría según la cual ocurre un ciclo de cambio tecnológico. Su tiempo es de 50 años, las llamadas ondas de Kondratiev. Durante estas ondas cambian las tecnologías locomotoras, aquellas en las que se apoya todo lo demás, por un lado, y por otro lado, se renueva la industria. Las guerras, las crisis, las revoluciones están en gran medida determinadas por estas mismas ondas de Kondratiev. ¿Cuál es el sentido de los planes quinquenales de Stalin? ¿Por qué ganamos la Gran Guerra Patria? Por una razón muy simple. Se le planteó a Stalin la tarea de utilizar al máximo las posibilidades del tercer y cuarto paradigma tecnológico, del tercer y cuarto ciclo. Son aviones, son tanques, son motores eléctricos. Ya en el año 40, en una reunión, alguien propuso renunciar a todas las máquinas y hacer que el ejército estuviera a caballo. Stalin dijo muy claramente, esta guerra será una guerra de motores. Quien tenga más el aire, bajo el agua, en tierra, ellos ganarán la guerra. Eso fue absolutamente correcto. Además, dijo claramente que nos separan de los países desarrollados cientos de años y para resistir debemos recorrer ese intervalo en una década. En eso se invirtió el esfuerzo colectivo. Porque el armamento del siguiente paradigma vence al armamento del paradigma anterior. Notemos que en el cambio de paradigmas, por regla general, hay guerras. Las guerras queman la industria del paradigma anterior y dan paso a nuevas tecnologías. Daré un ejemplo simple. Rusia ahora está en guerra con Occidente en el territorio de Ucrania. Lleva a cabo una operación militar especial. Cuando la operación militar que los aviones ucranianos no pueden volar en Mercedes, porque nuestros complejos los derriban, y los nuestros no pueden volar sobre Ucrania, porque los complejos Patriot los derriban, es decir, es el armamento del siguiente paradigma, la Segunda Guerra Mundial, grandes tanques y columnas de tanques. Grandes ofensivas. El general Guderian decía que la guerra moderna es una guerra de columnas, situación ha cambiado radicalmente. Lo que impacta así es cientos de miles de veces más barato que él. Las guerras se han vuelto diferentes. Esto es una confirmación de la teoría de Kondratiev. Es decir, ahora en esencia está ocurriendo una revolución en el ámbito militar. Ahora está ocurriendo la transición al sexto paradigma tecnológico, donde hay un conjunto completamente nuevo de tecnologías clave, son biotecnologías.
es inteligencia artificial, son nanotecnologías, es nueva medicina, nuevo uso previo. Es lo que concierne a algunos ciclos, pero hay otros ciclos, hay tiempos muy largos, tiempos durante los cuales se desarrollan los etnos. No la civilización es etnos cortos. El tiempo característico es de 1500 años. La teoría de tales procesos fue creada por el destacado historiador, etnógrafo y clásico soviético y ruso Lev Nikolayevich Gumilyov. Solo daré un ejemplo. Los etnos pueden ser jóvenes y viejos. ¿Cuál es el problema actual de Rusia con Europa Occidental? Y en eso, Europa Occidental y su superetnia tienen 500 años más que la nuestra. Pero lo que puede hacer un joven, un anciano no puede. Y hay un proverbio ruso. Lo que es bueno para un ruso es la muerte para un alemán. Y la etnia americana y china y la vuestra, la latinoamericana, son 500 años más jóvenes. Están en ascenso. Si nosotros somos ese hombre sano y experimentado, aquí es al revés. Estas etnias que se desarrollan rápidamente. Y por supuesto, según la teoría del etnogénesis, tenéis enormes oportunidades. Además, si América es de derechas, vosotros sois de izquierdas. Y por eso si de los Milei, los Pinochet y otras personas que tiran hacia atrás, si lográis lidiar con clubes, los nuevos masones y mucho más, tenéis magníficas oportunidades, al menos para los próximos 200 años. Entre el eterno retorno y el caos, ¿la historia se puede modelar o es un fenómeno irreductiblemente humano? Georgi, ¿las crisis pueden ser oportunidades para el cambio positivo? Наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: «Есть упоение в бою и бездна мрачная на краю». По сути дела, есть другая, пожалуй, пословица. Нет худа без добра, и добра без худа. Спрашивается, есть ли в больших, затрагивающих судьбы людей событиях тот самый плюс, который может возникнуть. Знаете, как ни странно, есть. Как ни странно, есть. В свое время, во время пандемии чумы, это была жуткая вещь. Люди не понимали, откуда берутся огромное количество погибших. Они не знали, что надо делать. Более того, произошла очень важная вещь. Люди начали искать. Ну, скажем, слово «карантин» оттуда. От слова «куарента» – 40. То есть, как корабли, которые приходили в Венецию, в другие города, их, по крайней мере, 40 дней держали для того, чтобы убедиться, что там люди либо умерли, либо не больны. То есть, на самом деле, что говорила церковь? Молитесь Богу. Вспомню замечательную книгу «Сумма теологии». Молитесь Богу, и все будет отлично. Возник тяжелейший кризис. Гигантская пандемия. Гигантская. Несравнимая с тем, что есть. Огромная смертность. И выяснилось, эти механизмы не работают. Должны быть другие механизмы. Ну и стало понятно, что работает. Работает и вещи. Веревка, огонь и золото. Золото для того, чтобы купить для несчастных еду. Огонь для того, чтобы сжечь погибших и их имущество. И веревка для тех, кто желает покинуть селения, зараженные чумой. В результате возникла потребность в науке. Потребность в другой культуре. В той самой средневековье смерть была одной из ключевых фигур. Аналогичным образом стало понятно, что нужна монархия, которая может обеспечить тот самый порядок. А церкви придется уступить это место. Это первое. Вторая вещь, пожалуй, когда, на мой взгляд, очень много изменила кризисная ситуация. В начале 20 века
Британия говорила, время войн кончилось, вечный мир. Царь Николай II чуть было не получил Нобелевскую премию, премию мира. Казалось бы, вот оно, вот оно. Войны невозможны. И вы знаете, я бы сказал, Первая мировая война, связанная с глубоким системным кризисом, она привела к тому, что люди начали оценивать себя иначе. Как сказал один из британских мудрецов, мы просто забыли многие великие слова. То есть оказалось, что люди не хотят воевать, не хотят убивать друг друга, но устройство общества таково, что это приходится делать. Более того, моральные принципы оказались таковы, что их надо немедленно менять. Габер, тот Габер, который создал, с одной стороны, прямой синтез аммиака из воздуха, с одной стороны, что накормил огромные города, это удобрение, что снабдило оружие взрывчаткой, он распахнул двери для войны. Он создавал и контролировал применение отравляющих газов. То есть стало понятно, что перед нами стоит вызов не технический, не политический, перед нами стоит глубокий культурный вызов. И поэтому, естественно, системные кризисы, они позволяют поставить проблему. Ну а уж как мы ее будем решать, зависит от нас. Por suerte, no todo es decadencia. La crisis también abre puertas. Podemos transformar en vez de retroceder. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de educación necesita el mundo de hoy? Tuvimos mucha suerte. Nuestro país se distingue por un nivel de educación sorprendentemente alto. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite, cuando el primer hombre estuvo en el espacio, Yuri Gagarin, el presidente estadounidense John Kennedy, dijo que habíamos perdido la carrera espacial con la Unión en el pupitre de la escuela. Ellos enseñan a los mejores niños y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Es decir, en realidad la educación es un ámbito clave. Además, es el único ámbito donde nos comunicamos con las personas del futuro, donde sentamos las bases para nuestro futuro. La educación era excelente. ¿Por qué? Preparaba la creatividad, preparaba personas plenas que debían construirse a sí mismas. Construir el mundo, saber hacer muchas cosas, saber muchas cosas, interesarse por muchas cosas. Una canción popular de la película Los hijos del Capitán Grant. Quien está alegre se ríe, quien quiere lo consigue, quien busca siempre encuentra. Una canción pegadiza. Hola, país de héroes, país de soñadores, país de científicos. División estricta por asignaturas. En mi opinión tenemos 3 asignaturas clave, por supuesto. Primero, por supuesto, las matemáticas. ¿Por qué? No porque la gente vaya a hacer matemática. Es la escuela de la libertad. Muestra que muchas cosas se pueden demostrar. No hay que creer a los profesores. No hay que creer al presidente. No hay que creer a los amigos. Puedes demostrarlo tanto a amigos como a enemigos. Es la escuela de la libertad. Segundo, por supuesto, es el idioma. El idioma y la literatura. Porque es lo que la civilización nos ha acumulado y entregado a lo largo de los siglos. Lo que ha resistido a lo largo de la evolución y muchos cambios, lo principal, el idioma es magnífico. Además, y tercero, finalmente, la historia. La historia para que la próxima generación no cometa los errores que cometieron las anteriores. ¿Cómo se logró desmantelar nuestra educación rusa? Muy simple, se hizo por encargo, consejo, indicación, no sé cómo decirlo, de los monopolios globales. En su momento, el exministro de Educación, asesor anónimo del presidente de Rusia, Andrei Alexeyevich Fursenko, dijo lo siguiente: el problema de la escuela soviética es que preparaba creadores y nosotros debemos preparar consumidores cualificados de lo que otros han creado. Debemos convertirnos en indios que por un puñado de cuentas de colores entregan oro, entregan una riqueza irreemplazable. Naturalmente, esta educación, es un sistema jerárquico. Esto se empezó a transmitir a diferentes niveles y como resultado de esto, ahora tenemos un sistema muy triste. En la escuela tenemos el llamado método orientado a la personalidad. No importa si la persona sabe la habilidad o no. Lo importante es que su personalidad crezca. La escuela debe dar felicidad. Eso es un error. La escuela no debe dar felicidad.
Pero la felicidad es lo que da la familia, la sociedad, el mundo. Debe proporcionar conocimientos en los que una persona pueda apoyarse. En la cuestión hay un mundo que se complica. Pero, ¿cómo es que se complica, colegas? Ahora enseñamos en la escuela geometría, la misma que enseñaba Euclides. Antes de Cristo. Si enseñamos física, más o menos la misma que conocía Newton en mecánica. Si nuestro estudiante de una universidad clínica sabe lo que la gente sabía en el siglo XVIII en matemáticas, masivismo, genial. Es decir, el mundo no se complica. ¿Entienden? Es decir, simplemente si estamos firmemente plantados y entendemos cómo debemos evaluar la realidad, que las bases permanecen. Y como dijo uno de los poetas, cuando las masas de agua se te vienen encima, no busques un faro, el faro eres tú. En realidad, creo que el renacimiento de la educación, el mensaje al futuro, y la educación es precisamente un mensaje al futuro, es una gran oportunidad tanto para Rusia como para América Latina. Y si queremos cambiar, necesitamos formar. Pero ¿formar qué? ¿En repetir fórmulas o en pensar el mundo? Así que, ¿cómo conservar la identidad cultural sin caer en el encierro? La respuesta es muy sencilla. Un pensador ruso, Edrigin o Van Damme, dice lo siguiente: ¿qué puede ser peor que una guerra con los ingleses? Bueno, solo la amistad con ellos. Por lo tanto, para preservar nuestra identidad, no debemos confiar en los ingleses. Recientemente en Rusia se publicó un libro de Mikhail Delianin titulado Civilización de caníbales, que narra lo que hicieron los ingleses, cómo destruyeron el sentido, los valores de las personas, las culturas en todo el mundo. Bueno, pensemos, en nuestro caso cuando se habla de esclavos, inmediatamente se nos vienen a la mente los esclavos negros. No, los ingleses empezaron con un gran número de irlandeses en esclavitud. El número de esclavos irlandeses en América al principio era mayor que el de los habitantes en América. Además, los trataban como ganado, es decir, cuando aparecieron los negros, intentaron que las mujeres blancas vivieran con hombres negros para que hubiera más niños. Es decir, los trataban literalmente como ganado. Además, bueno, al final comparemos. Claro, hay una leyenda negra como respuesta de España a los ataques de Gran Bretaña. Pero veamos, ¿dónde está América del Norte? Que no tiene población indígena. No, es decir, en esencia, esta es la lógica de los británicos. Es así. Indio bueno, indio muerto. Cultura buena, cultura muerta. Y veamos América Latina. Es una cultura completamente diferente. Además, cuando los británicos decidieron arruinar China, las guerras del opio, para obtener dinero de China, y China se abastecía de todo por sí misma. Es necesario enganchar al país al opio, convertir al país en un gigante adicto. Además, cuando los británicos gobernaron India, hubo una década de hambre. Pero los británicos obligaban a entregar el grano. Como resultado, en India murieron más de 40 millones de personas. Además, llamo la atención sobre el hecho de que los anglómanos, prácticamente y todo el Reich de Hitler, debemos hacer lo que hacen en Inglaterra. Además, Hitler tiene una frase. Dice: he estudiado la historia de Gran Bretaña y entiendo que puedo ser tan cruel e implacable como los ingleses para establecer el dominio sobre el mundo. Es decir, por lo tanto, es natural simplemente entender, mirando a este país, qué no se debe hacer. Un ejemplo sencillo. Miren, por supuesto, es mejor no luchar. Es mejor vivir feliz y en paz. Rusia en Estambul, en el 22, llevó a cabo negociaciones con Ucrania. Tenemos preocupaciones. No queremos que se despliegue armamento nuclear en el territorio de Ucrania. No queremos que Ucrania se una a los países de la OTAN. Es estratégicamente peligroso. Pues vamos a negociar. Hubo acuerdos. Además, el documento fue redactado. Pero vino Boris Johnson y dijo: no, los ingleses queremos que luchemos hasta el último ucraniano. Además, llamo la atención, una situación muy similar ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses actuaron como auténticos provocadores. Y en la Segunda Guerra Mundial, noten que cuando aún no se había firmado la paz, ya se había elaborado el plan impensable. Ya la gente pensaba en cómo iban a destruir la Unión Soviética. Bueno, ¿y cómo de esto? Miren,
La gente se preocupa mucho por sí misma. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial perdieron menos que en la Primera. Por lo tanto, saben, aquí la situación es muy simple, en mi opinión. En América Latina hay enemigos muy serios. Por supuesto, es Gran Bretaña. Por supuesto, es Estados Unidos. Y lo que hicieron estos enemigos es completamente evidente. Me gusta mucho el libro Las venas abiertas de América Latina. Se publicó en Rusia. Fantástico, por supuesto, fantástico. Así que, en mi opinión, por supuesto, para preservarse hay que distanciarse firmemente, muy firmemente de esto. Por supuesto, apoyar a los tuyos. Bueno, además, vamos a ver a los grandes. Me gusta mucho Cortázar, es mi escritor favorito. Me gusta mucho su libro Rayuela, me gustan mucho sus poemas. Escribió un poema absolutamente maravilloso y religioso cuando estaba en una de las más burguesas. Así que, mira, llega a París y solo en París se da cuenta de cuánto ama su patria. En mi opinión, hay que amar a la patria en la patria. Por eso, en mi opinión, hay que esforzarse para que los grandes nazcan en tu tierra. Además, presta atención a otro de los clásicos, Borges, y en general a toda la prosa mística. ¿Entiendes? Es la idea de la repetición eterna. Es un error. Para conservarse hay que avanzar. ¿Entiendes? Es como en el cuento de la Reina Negra. Para quedarse en el mismo lugar hay que correr muy rápido hacia adelante. Y para moverse hay que correr aún más rápido. En mi opinión, para conservarse sin duda, el desarrollo activo de la cultura. El desarrollo activo de las propias tecnologías. Propias, no compradas. Tomemos Taiwán. Las mejores microchips no se hacen en América ni en Rusia. Se hacen en Taiwán. Tomemos China. Ahora produce barcos con un desplazamiento 200 veces mayor que los de EU. ¿Entiendes? Mucho está en tus manos. Y por supuesto, cuéntate a ti mismo. Desafortunadamente, sabemos mucho menos de vosotros de lo que nos gustaría. Nos gustaría que supiéramos de vosotros y vosotros de nosotros. Globalización o aislamiento no son las únicas opciones. Existe un camino en el medio para los pueblos y así seguimos con nuestra pregunta para Georgi. Y acaba la última, agradeciendo siempre la buena predisposición y la paciencia con nosotros. ¿Qué papel jugará Rusia en el nuevo orden global? Probablemente es una pregunta difícil. Hay un poema de Rozhdestvensky donde expresó muy acertadamente la esencia del régimen soviético. Yo, tú, él, ella, juntos somos un país entero, juntos una familia unida. En la palabra somos 100.000 yo. Eso es lo que fue una gran fortaleza de nuestro país. Como resultado de muchas perturbaciones, ni siquiera voy a hablar de ellas, no importa. Como en cada familia, y realmente nuestra unión fue una gran familia unida, surgió la sensación de vamos a vivir separados, cada uno en su propia habitación, porque bueno, miren, alimentamos a los vecinos y los vecinos piensan que nos alimentan a nosotros. Como resultado, esto fue destruido. Es esa situación en la que cada uno pensó que podía convertirse en millonario o que podía decir la verdad, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Por eso, ahora diría, si hablamos en términos históricos, estamos enfermos. Simplemente es la enfermedad de lo nuestro, la enfermedad de nuestra civilización, la enfermedad de nuestra etnia. Tenemos lados muy fuertes, ¿entiendes? Hay un dicho, lo dicen a menudo nuestros militares, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se hicieron muchas cosas que a primera vista parecían imposibles. Recordemos, Napoleón, brillantes victorias, brillantes. Prácticamente toda Europa estaba a sus pies. Ante él, ahí está, decidió luchar contra Rusia. No entraré en diplomacia por qué decidió. Sin embargo, miren, ¿qué ejércitos están destrozados? Los comandantes no pueden ponerse de acuerdo. ¿Quién? ¿Quién manda? Napoleón creía que no surgirían problemas. Las cosas van mal. Y entonces el zar invita a Kutuzov. Amaba mucho a Kutuzov, pero alguien tenía que salvar la situación. Él dice, escucha, acércate a Napoleón, y Kutuzov se encuentra. No se puede vencer a Napoleón, pero intentaré engañarlo. Pero funcionó a un precio enorme. Moscú fue incendiada,
Napoleón se encontró en una Moscú vacía. Es una guerra completamente diferente. Es una enorme guerra de guerrillas. Es una guerra completamente diferente, pero estábamos preparados para esto. A diferencia de Europa, observemos la enorme Segunda Guerra Mundial. La más dura, pero en la Primera Guerra Mundial. Los franceses ganaron, los franceses pudieron resistir, pero en la segunda, escuchen, Francia cayó inmediatamente. Alemania. Por eso, entienden, tenemos un pueblo asombroso. Además diría lo siguiente, saben, quizás nuestra diferencia radica en lo siguiente. Hay dos cuentos. El cuento favorito europeo es el cuento de Cenicienta. Y al final, cumpliendo todo lo que se dijo, cumpliendo todas las instrucciones, finalmente obtuvo un hermoso pájaro. Nuestro cuento favorito, por supuesto, es sobre Iván el Tonto, que puede ser insensato en la vida cotidiana, pero cuando llega el momento de las pruebas, su capacidad para ayudar a los demás, su capacidad para escuchar a los demás, su capacidad para arriesgarse, obtuvo el pájaro de fuego y su colega mágico le dice, no lo tomes, es un gran riesgo, pero lo toma y con eso se salva a sí mismo y al reino. Por eso este es nuestro cuento favorito. Está claro por qué surgió, porque Europa es una zona garantizada en la agricultura. Un solitario sobrevive en nuestra zona de agricultura de riesgo. A veces un año, un día al año y a veces no. ¿Entiendes? Debemos estar juntos. Es un nivel completamente diferente de colectividad. Es otro nivel de justicia. Y además, entiendes, es una prioridad muy estricta tanto espiritual como materialmente. Por eso, sabes, creo que ahora estamos en una situación que en la teoría de la autoorganización o sintergética se llama punto de bifurcación. Es un cambio en la estabilidad de la solución al cambiar los parámetros de cuántos anillos sostengo en el aire mientras sostengo muchos, se puede manejar de esta manera o de aquella, el sistema no pasa nada, se puede llamar estabilidad, etc. Pero el desarrollo ocurre, las tecnologías se desarrollan, la sociedad se desarrolla y este estado se vuelve inestable, surge o esto o aquello. Ahora estamos en el punto de bifurcación. Ahora, mucho se decidirá para Rusia, para Europa y el mundo en los campos de Ucrania. En mi opinión, el mundo está listo para entender la lógica de Rusia. Para no seguir la lógica de la civilización de los caníbales, el mundo está listo para no repetir el siglo XX una vez más con varias guerras mundiales y epidemias, como quieren los monopolios globales y Big Pharma. El mundo está listo para apostar por el futuro. Creo que, al igual que en el siglo XX, ese futuro estaba relacionado con Rusia. Creo que en el siglo XXI también estará en gran medida relacionado con Rusia. Es un juego muy agudo, pero creo que ganaremos. Bueno, y como cierre, la mirada hacia el futuro, cómo ve a Rusia, ¿no? A sí misma en este mundo que cambia. Así que quiero agradecer sinceramente a Georgi Malinietsky por acompañarnos, a Nikolai Mikhailov una vez más, por habernos ayudado a cerrar esta entrevista y poder realizarla. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos siempre en cada una de nuestras emisiones. Los invitamos ahí que se suscriban al canal, que aprieten la campanita para saber cuándo va a ser el próximo contenido, que se suscriban. Bienvenidos a todos los miembros y aquellos que quieran patrocinarnos, ser nuestros mecenas a través de Patreon. Nos vemos en la próxima entrega de Humo y Espejos.